Hola y bienvenido a nuestra serie Restaurados en Cristo. Restaurados en Cristo. El día de hoy veremos un tema titulado Una higuera sin frutos. Sabes, en nuestra sociedad, el día de hoy, gran parte de lo que hacemos, actuamos, escuchamos, está condicionado por la aprobación que esperamos recibir de los demás. Y en ese afán de querer agradar a los demás, escondemos quién realmente somos. Es una tendencia natural en el ser humano esconder quién realmente es. Recordarás la historia. En Génesis se nos cuenta que Adán y Eva, después de pecar, tuvieron esa sensación de vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos y su reacción innata fue tapar esa desnudez con algo que ellos mismos se hicieron, que fue confeccionar un vestido de hojas que no les salió bien. A partir de ahí nos damos cuenta que el ser humano esconde quién realmente es a través de las apariencias. Hay una palabra que me gusta, que es la palabra sinceridad. La palabra sinceridad tiene un trasfondo histórico. En la antigüedad, gran parte del arte que se apreciaba eran las esculturas en piedra. Sin embargo, la escultura en piedra requería no solo precisión, persistencia y trabajo, sino que perfección. El artista no podía equivocarse en la piedra porque no puedes corregir un error en la piedra. Cuando un artista se equivocaba en la piedra, solo podía volver a empezar de cero esa obra. Sin embargo, algunos artistas, de manera engañosa, tapaban su error en la piedra mediante cera. Tapaban esa parte defectuosa con un poco de cera, que era idéntica a la roca, y vendían sus obras tal y cual eran, como si fueran perfectas. Por eso el día de hoy, la palabra sinceridad denota ese tipo de persona que se presenta tal y cual es, sin tapar sus defectos con cera, sino mostrarse y mostrándose de manera perfecta y auténtica a las demás personas, mostrando sus defectos, sus virtudes y mostrándose de una manera entera. Sabes, la Biblia nos habla acerca de este peligro de vivir de las apariencias en un ámbito social y llevar este tipo de vida a nuestro ámbito espiritual. Hay una historia que me gustaría contarte y es la que nos toca estudiar el día de hoy. Se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Te invito a que lo busques y después de manera privada en tu casa puedas estudiarla más a detalle. En Marcos capítulo 11 se nos cuentan dos historias. Si lo lees de manera rápida, puedes creer que están desconectadas una de otra y no tienen algo en común. Pero cuando tenemos en cuenta esto de vivir para las apariencias, nos damos cuenta que estas dos historias están relacionadas entre sí. Capítulo 11, versículo 12 en adelante hasta el 14, Jesús cuenta una historia. Jesús estaba en Betania, nos dice el versículo 12, cuando empezó a tener hambre. Versículo 13 dice que a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Jesús nos cuenta, estaba saliendo de Betania, empezó a darle hambre, vio una higuera con hojas y por lo tanto dedujo que habían frutos. El Evangelio y el versículo 13 nos dice, no era el tiempo de frutos, sin embargo había una higuera que a pesar de que no era el tiempo, mostraba hojas como si realmente tuviera frutos. Por lo tanto, Jesús ve a esta higuera, ve las hojas de este fruto, de esta planta, y deduce que va a haber fruto. Bien, la apariencia daba a entender que tendría frutos, pero al acercarse Jesús se da cuenta que esta higuera no tiene absolutamente nada para dar. Y sabes, Jesús en el versículo 14 hace algo para dejarnos una importante lección. Jesús maldice a esta higuera. Dice que Jesús habló y dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron esto y se sorprendieron. Jesús, de manera rotunda en esta historia, habla acerca del peligro de vivir para las apariencias. Esta higuera se veía linda por fuera, era frondosa, tenía las hojas, mostraba todo lo mejor exteriormente, pero por dentro estaba muerta, no daba frutos. Bien, ten en cuenta esto. La apariencia muchas veces engaña y más puntualmente en la vida espiritual. Las personas que más quieren mostrar que están bien espiritualmente son los que quizás están muertos por dentro.
Jesús continúa contando otra historia en el Evangelio de Marcos que está muy relacionada entre sí. Jesús primero vio una higuera frondosa, todo hermosa, pero que no daba frutos. Y ahora Jesús se encuentra con un pueblo hermoso, con un hermoso templo, con todas sus ceremonias, pero que de la misma forma no da frutos. A partir del versículo 15 se nos cuenta que Jesús entró a este templo y se dio cuenta que todo lo hermoso que tenía este templo había sido tergiversado. El lugar que era para la adoración, el lugar donde las personas se tenían que acercar y encontrarse con Dios, se había convertido en un mercado. Personas se acercaban y eran engañadas por los mismos líderes. Y este centro, que debía ser de adoración, se había convertido en un lugar para hacer negocios y poder sacar la mayor cantidad de dinero que pudieras. Jesús se da cuenta de esto y queda indignado ante la aparente apariencia de su pueblo, que en realidad está olvidando qué es lo más importante. Jesús hace algo que cabe destacar, y es que Jesús limpia el templo. Dice que se llenó de ira y empezó a expulsar a todas las personas, a los vendedores, hasta que no quedó nadie y la casa de Dios, el templo de Dios, quedó totalmente limpia. 2 veces Jesús hizo este milagro, al iniciar su ministerio y al finalizar. Dice que cuando todo quedó vacío, los verdaderos adoradores pudieron encontrarse y Jesús empezó a enseñar. Creo que hay 2 lecciones importantes en estas 2 historias que yo te cuento. Número 1 es el peligro de vivir para las apariencias. El peligro de que tú creas que la vida espiritual consiste simplemente en lo exterior. Orar, estudiar tu Biblia, estudiar tu escuela sabática todos los días, tener la matutina subrayada y olvidarte que tienes que dar frutos en tu vida espiritual. Bien, no olvides, lo exterior es muy engañoso. Puede que engañe a la vista, pero por dentro, y solo Dios conoce la verdadera intención del corazón. Y la segunda lección es que cuando hay algo que no da frutos, Jesús interviene. Bien, en esta historia Jesús tuvo que limpiar el templo para que empiece a dar esa luz que debía dar. Y sabes, muchas veces en nuestra vida espiritual, cuando tú no das frutos, cuando solamente vives de apariencias, Dios empieza a limpiar. Más adelante Pablo va a comentar que el templo en realidad somos nosotros. Nuestro cuerpo, nuestro ser es el templo donde Dios vive. Y sabes, para que Dios empiece a dar frutos en nuestra vida, Dios tiene que limpiar nuestro templo, tiene que limpiarnos a nosotros. Dios constantemente va a sacar cosas de tu vida para que tú puedas dar frutos. Entonces, el día de hoy, me gustaría que tú pensaras en estas 2 lecciones. Primero, no vivas para las apariencias. No vivas para las apariencias. Cuidado con las apariencias. Por dentro quizás estás muerto, pero por fuera te puedes ver hermoso, pero de nada sirve eso. Segunda lección para nosotros es que Dios interviene para limpiar. Y de la misma forma tú tienes que permitir que Dios limpie. Dios tiene que quitar cosas de tu vida para que tú empieces a dar frutos. Juan capítulo 15 nos cuenta a través de una historia que Jesús hablaba sobre la vid. Jesús buscaba que los pámpanos, que somos nosotros, dieran más fruto y la forma era limpiándolos, cortando ciertas partes de este pámpano, y eso es lo que ilustra esta historia. Al igual que en el templo, Jesús trata de limpiar para que nuestra vida pueda dar frutos. Así que recuerda, 2 lecciones importantes para nosotros el día de hoy. No vivas para las apariencias. Y sabes, la segunda lección, en el momento en el que no empiezas a dar frutos, Dios va a empezar a limpiar tu templo. Dios va a empezar a limpiarte a ti para que tú puedas dar esos frutos. No olvides el día de hoy consagrarte otra vez a Dios, dejar de vivir para las apariencias y dejar que Dios empiece a limpiar tu ser para que puedas dar frutos.